Buenas tardes, un saludo para todos los usuarios de Noticias Caracol Ahora y para todos los lectores del Espectador. Esta semana conocimos que Laura María Ortiz, directora del Museo de la Memoria de las Víctimas del Conflicto, renunció a su cargo tras 2 meses de haberse posesionado y se convirtió en la cuarta funcionaria en renunciar al Museo de la Memoria en apenas 3 años. Para hablar de esta serie de renuncias y del futuro del Museo de la Memoria y también del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos acompaña hoy Darío Acevedo, director general del Centro Nacional de Memoria Histórica. Director, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, a ti, al programa de Caracol TV Ahora. Con mucho gusto estoy aquí para responder las inquietudes tuyas y con el fin de llegar a una vasta audiencia y dejar en claro qué es lo que está sucediendo. Director, como lo decía hace un momento, Laura María Ortiz es la cuarta funcionaria en renunciar al museo. Antes de ella se había ido Laura María Montoya, antes Fabio Bernal y el primero fue Rafael Tamayo. ¿Por qué renuncian los directores del Museo de Memoria, director? Bueno, es una situación que se sale de nuestro control. Cada uno de ellos tiene una historia distinta. Hubo dos casos en que se hizo uso de la facultad que tiene uno como director general de prescindir de los servicios de alguien que es de la entera confianza de uno, no tiene por qué explicarse la razón. Y en los otros dos casos hubo renuncia voluntaria. En este último de Laura María Ortiz, ella de manera sorpresiva, la semana pasada me hizo saber que presentaría la renuncia por motivos personales y familiares. Frente a eso, pues uno no tiene nada que discutir, nada que alegar. Ella lleva 2 meses. En el momento en que yo la entrevisté, le hice saber que el cargo podía ser estresante, porque el museo es la entidad dentro del Centro de Memoria Histórica que reúne las mayores expectativas tanto de las víctimas como de la sociedad, del gobierno, de entidades internacionales de cooperación, del periodismo colombiano y por supuesto de nosotros. Pero a raíz, digamos, de esa serie de renuncias, recordemos que son 4 en 3 años, el equipo técnico del museo ha advertido que tantos cambios en la dirección tienen ese proyecto en riesgo. ¿Usted qué les responde? No, lo primero que hay que aclarar es que el equipo técnico no fue el que dijo esas cosas, lo dijeron unas personas que firmaron una carta. Sin embargo, yo debo aclarar que en cada una de las coyunturas que hemos atravesado, los trabajos del museo y los trabajos del Centro de Memoria Histórica han continuado. La prueba de ello es que podemos hoy observar los avances de la construcción del museo, que aunque nosotros no gerenciamos esa construcción, hicimos muchas gestiones de carácter administrativo con el Distrito Especial para lograr los permisos, las licencias, etcétera, y para que arrancara la construcción en plena pandemia. Y ahí está el edificio ya erigiéndose con su estructura particular. Y el proyecto museológico también sigue adelante. Estamos en preparativos de una nueva exposición o una exposición inaugural, que ojalá pudiéramos hacerla entre el mes de junio y el mes de junio de este año, para mostrarle a las víctimas y a la ciudadanía en general cuál va a ser la filosofía de esta entidad, el Museo de la Memoria de las Víctimas, qué es lo que se pretende, cómo interpretamos nosotros la ley de víctimas, que es la que ordena la construcción de ese museo. Entonces los trabajos han continuado, Sebastián, ninguna actividad se ha paralizado, ni siquiera ahora con esta renuncia, los equipos siguen trabajando, tenemos equipo de museólogos, equipo de curadores, tenemos un equipo de pedagogía, y todos están construyendo las bases de lo que será la exposición inaugural, que aunque no me toque a mí y se haga y se realice el semestre entrante, pues va a ser el fruto de esos trabajos.
Pero en esa misma misiva a la que usted hace referencia, director, esos funcionarios decían que, bueno, al margen del avance de la construcción física acá en Bogotá del museo, pues el museo ha perdido la credibilidad de las víctimas del conflicto, que finalmente son el pilar de ese proyecto. ¿Usted está de acuerdo con esa precisión? No, yo no estoy de acuerdo porque nosotros, desde que yo llegué, hemos estado trabajando intensamente con diversas comunidades, realizando las tareas a las que estamos obligados, tanto por los planes del Departamento de Planeación Nacional, como por los COMPES que nos dicen qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la cotidianidad. Entonces nosotros, donde quiera que hemos llegado, a eventos, a reuniones, a lanzamientos, a conmemoraciones, también a realizar los trabajos de recuperación de la memoria y los preparativos de recolección de elementos, videos, fotos, mapas y otro tipo de elementos para el museo se siguen acopiando y hemos seguido haciendo esa labor. De manera que nosotros no hemos sentido, no ha habido una sola denuncia de parte de organizaciones de víctimas en las que se diga que nosotros los hemos excluido. Hemos hecho talleres masivos desde el año 2020 destinados exclusivamente a hablar del tema del museo, cómo lo imaginan ellos, las víctimas, sus organizaciones. Hicimos una serie de talleres temáticos en el año 2020 y el año pasado, 2021, también realizamos 4 eventos sectoriales en municipios que podríamos llamar secundarios, como por ejemplo Quibdó, Valledupar, Arauca y Pasto. Allí se reunieron dirigentes de organizaciones de víctimas en un espacio que simulaba la forma de un taller para responder a una serie de inquietudes y preguntas, y eso ha alimentado la estructuración de nuestra política museológica. Bueno, pero director, usted dice que no ha habido denuncias desde colectivos de víctimas sobre la construcción del museo, pero por lo menos la Red Colombiana de Lugares de Memoria, por mencionarle uno de estos colectivos, sí se han pronunciado y han dicho ellos y otros que el museo se ha construido sin las víctimas y que la participación de las víctimas no estaría presente allí. Pues me parece extraño porque nosotros hemos invitado abiertamente y directamente no solamente a la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con la que hemos tenido pues algunas discrepancias desde el comienzo de mi administración, hemos tratado de acercarnos a ellos, hemos invitado organizaciones que de alguna manera nos cuestionan, haciendo eco de campañas difamatorias que se han realizado y que no obedecen a la realidad, como en el tema de manejo de archivos, por ejemplo, donde tenemos grandes realizaciones. Entonces, no me explico por qué siguen insistiendo en que han sido excluidos cuando se les ha invitado con cartas a asistir a estas actividades que le acabo de mencionar. Sobre ese tema de los archivos, le pregunto de una vez, director, usted dice que sobre eso se ha dicho mucho, pero lo cierto es que en su momento, por ejemplo, las madres de Soacha, de Mafapo, de los falsos positivos, o la Asociación Minga u otros colectivos, dijeron que iban a retirar sus archivos del archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. A ver, hasta ahora, en materia de archivos, la gente o las organizaciones que los han retirado lo han hecho en el marco de un proceso que es normal. Es decir, desde antes de mi llegada a la dirección del centro, eso también podía ocurrir. Muchas organizaciones entregaban al centro documentación. ¿Para qué? Para que el centro la procesara técnicamente, la digitalizara y organizara la manera de ponerla al servicio de la sociedad. Entonces, una vez se cumplía ese procedimiento, se le devolvían a las organizaciones los documentos originales, porque esos documentos originales nunca pasan a ser propiedad del centro, excepto que se diga a través de un acta especial. Entonces, retirados así como de manera imprevista, ni una sola organización. En el tema de Mafapo, fue ya más adelante, no fue en el 2019, sino lo ocurrido en el 2020. Estábamos avanzando, construyendo un libro con ellas, un libro de relatos
con un equipo que habíamos destinado especialmente para el tema de los falsos positivos. Pero desafortunadamente, por las, digamos, las secuelas de la confrontación ideológica y política que hay alrededor de la memoria, ellos fueron influenciados por gente que ha sido muy adversa a nuestros puntos de vista, a nuestro trabajo, y esa influencia llevó al traste con ese proyecto. No obstante, nosotros no dejamos de invitarlos a ellos o a ellas a nuestros eventos, pero tampoco podemos llegar a forzar a nadie para que se haga presente en los mismos. Pero influenciadas, dice usted, director, ¿por qué sector, por quiénes? Es mejor no precisar eso para evitar pues reverdecer o hacer renacer viejas campañas. Eso ha pasado a un lugar secundario. Yo insisto que el libro que estábamos haciendo con las madres de Soacha estuvo muy avanzado, y si ellas en este momento quisieran hablar conmigo, con todo gusto les abriría las puertas. Si ellas llegaran a decirme queremos terminar ese libro, también lo haríamos, pero ellas no han mostrado esa disposición. Yo nunca tuve confrontación con esas señoras, a las que además, por mi forma de ser, por mis principios éticos, respeto profundamente, y creo que así sea con otra entidad, ellas tienen todo su derecho a hacer sus memorias y que esas memorias circulen ampliamente entre la población colombiana. Director, y ahora, ¿quién va a asumir la dirección del Museo de la Memoria? Bueno, estamos en ese proceso, estamos haciendo entrevistas. Usted sabe que eso no depende solamente de nosotros, porque nosotros podemos hacer un proceso de selección y la persona que resulte de ese proceso de selección tiene que tener el visto bueno de Presidencia de la República, porque el museo pues es parte del esquema administrativo de Presidencia de la República. ¿Algún nombre, algún par de nombres que estén en la baraja? No, es decir, es mejor no adelantar nada, porque no se ha decidido aún el tema de la persona que se va a presentar ante la Presidencia de la República. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la situación actual del Museo de la Memoria? Recordemos que una de las anteriores directoras al museo, que renunció, Laura Montoya, decía en su carta de renuncia que la construcción física del museo iba en 15% hasta ahora. Y pues recordemos que algunas de las exposiciones que también se iban a usar para el museo en su momento, la Jurisdicción Especial para la Paz les abrió medida cautelar, como en el caso de Voces, para transformar a Colombia, y en su momento se exploró abrírsela también a Sanaciones. Entonces, ¿cuál es la situación del museo? Bueno, el museo tiene dos fases de construcción, la física y la museológica. En la parte física, quien administra la construcción no es el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. El Centro de Memoria, durante la administración del doctor Gonzalo Sánchez, hizo un convenio con esta agencia para que ella fuera la que ejecutara la construcción física del museo. O sea, es la agencia la que se entiende con la firma constructora Obras con Huarte, que es una firma española. Ha habido algunos retrasos, sin embargo, como le decía al principio, la obra ya se puede divisar desde lejos, los muros. Vamos por el nivel tercero, son 6 niveles, son 14.139 metros cuadrados, tendremos 6 salas de exposición, está en un lugar que está destinado por los planes del Distrito Especial a hacer un espacio de la memoria, porque ahí están otras entidades. Y yo creo que se va a cumplir la meta de inaugurarlo en algún momento. No tenemos una fecha precisa, pero la idea es que se pueda hacer cuanto antes, para entregarle esa edificación al servicio de la memoria de las víctimas. En la parte museológica hemos seguido trabajando. Los equipos, cada uno de ellos, han seguido trabajando. Fruto de ese trabajo es la exposición Sanaciones, que se realizó con 10 pueblos indígenas. Es una exposición que está vigente. Estamos proyectando llevarla al exterior, a ciudades de otros países con los que tenemos relaciones y donde hay una buena comunidad
de colombianos exiliados, pero también para que la comunidad internacional se dé cuenta que el Estado colombiano está cumpliendo compromisos a este nivel. Entonces estamos en el proceso de organizar la presentación en esas ciudades de Europa y de Norteamérica de esa exposición. Y muy probablemente también esa exposición haga parte, sea uno de los elementos que se va a exponer en la exposición inaugural de cuando se inaugure el edificio del Museo de la Memoria de las Víctimas. Entonces, estamos trabajando, seguimos trabajando, los equipos no se han paralizado. Esto nos afecta de alguna manera en el sentido emocional, obviamente, porque pues, la entidad tiene sus ritmos, pero yo sí puedo asegurar que no de parte nuestra, los equipos siguen trabajando, tenemos profesionales jóvenes, muy destacados, especialistas en sus respectivas disciplinas que continúan haciendo su trabajo, es decir, tampoco dependen exclusivamente de que haya un director, porque hay unas líneas de trabajo preestablecidas, hay unos proyectos, hay unos planes, y en eso se sigue trabajando. O sea, Sanaciones va a ser la exposición inaugural. No, parte de la exposición inaugural. Yo le puedo agregar que eso incluso está aprobado recientemente por el Comité Interno de Gestión y Desempeño, que es el órgano del Centro de Memoria que se encarga de aprobar, de analizar, poner en discusión y someter a votación interna los proyectos gruesos. La exposición inaugural es un proyecto de gran realce y allí aprobamos que de la exposición inaugural hará parte este trabajo, que es digno de exponerse, es un trabajo sobre la cosmogonía de 10 pueblos indígenas, y vamos a realizar unos pequeños avances en relación con grandes afectaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ocurrieron como producto del conflicto armado o de atentados terroristas. Es decir, eventos que sacudieron la conciencia nacional y que siguen en nuestra memoria, pero que ameritan estar ahí de alguna manera, no plenamente desarrollados porque el tiempo no nos da, pero sí enunciados con algunos elementos, fotos, gráficas, curvas estadísticas, algunos videos, algunos documentales. ¿De qué hitos está hablando ahí de los que han identificado que estarían inicialmente en el museo? Por ejemplo, hay eventos como la masacre de Bojayá, la masacre de los diputados del Valle, está la toma del Palacio de Justicia, podría estar también el atentado al Club del Nogal, estarían varias masacres cometidas por grupos paramilitares que fueron escandalosas, como El Salado en el norte de Colombia, y entre otras, ¿no? Hay entre 12 y 14 eventos a los que se hará alusión. También, por ejemplo, vamos a hacer alusión ahí a la explosión de artefactos prohibidos por el VIH, como las minas antipersonal, de la que son víctimas numerosos soldados y policías de la patria. Entonces ahí vamos a aprovechar para mostrar los daños de ese tipo de acciones que se siguen aún cometiendo. Entre el listado que menciona, digamos, inevitablemente la mayoría son acciones atribuidas a las FARC, el Nogal, Bojayá, los diputados del Valle. ¿Va a haber allí también, van a estar las acciones cometidas por grupos paramilitares, como las mencionó al final, e incluso por miembros del Estado? Claro que sí. También vamos a tener algo que tiene que ver con desaparición forzada, con desplazamiento forzado, con violencia sexual. Vamos a tener también lo que llaman ahora falsos positivos o muerte de personas indefensas que son presentadas como combatientes. Por supuesto, el Estado colombiano, del que yo hago parte, se ha responsabilizado y ha sido condenado en algunos eventos. No tiene ningún problema en reconocer que en el conflicto armado hubo esa ingrata experiencia que nunca debió haber ocurrido. Es una desviación de las funciones del servidor público. Entonces, en ese sentido, el Estado honrará a las víctimas de desaparición forzada,
en las que haya estado involucrados órganos o unidades o elementos pertenecientes a la fuerza pública. Y lo mismo que los ejecutados con engaños que hoy llaman falsos positivos. Director, pero ¿se va a alcanzar a inaugurar el Museo de la Memoria antes del 7 de agosto, cuando finalice el gobierno Duque, como había sido la promesa? Esa es una hipótesis. No hay fecha para el lanzamiento del No hay del fecha museo. todavía. Director, déjeme le cambio el tema del museo. ¿Por qué se está haciendo actualmente un concurso de méritos para los cargos de planta en el Centro de Memoria si es una entidad que finalmente se va a transformar en el museo o se va a acabar? O bueno, aún no hay claridad de eso. ¿Por qué se hace ese concurso? Bueno, eso es una iniciativa que escapa a nuestro dominio. Ese tipo de concursos los hace a nivel municipal, departamental y nacional la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es una política que tiende a normalizar a muchos contratistas que están por fuera de la legislación laboral, que no reciben, por ejemplo, primas, ¿cierto? Y otras prestaciones, que no tienen horario de trabajo. Es un concurso de méritos ordenado por la ley. Nosotros nos tenemos que acoger sí o sí a ese procedimiento, aunque ya están listos los resultados, no se ha empezado la implementación de cómo van a llegar 54 o 53 personas nuevas a ser funcionarios del centro, en reemplazo de otras tantas. Pero ¿le preocupa que, según las denuncias, ese concurso de méritos no estaría garantizando los perfiles idóneos para quienes deben estar al frente de la construcción de memoria en el país? Eso es una hipótesis porque pues nosotros tenemos que confiar en que ahí va a primar la meritocracia, es decir, las capacidades de cada quien. Entonces no podemos juzgar de antemano a los que van a llegar, no sabemos. Puede que resulten muy buenos. El hecho cierto es que nosotros estamos obligados por ley a recibir a las personas que el Servicio Civil destine para cada uno de esos cargos. Queden quienes queden en esos... Queden quienes queden, no es problema ya nuestro. Obviamente, ¿qué hace la entidad? Pues trata de allanarles el camino. Hacemos como se hace cada año con los nuevos vinculados, hacemos una inducción sistemática, profunda, para que la gente que llega nueva pues no quede como en el aire y entienda la complejidad de nuestra entidad y su misión tan hermosa, tan sagrada, que es la de trabajar con las víctimas del conflicto armado. Director, ¿el Centro Nacional de Memoria Histórica se va a acabar para darle paso al Museo de la Memoria o van a perdurar ambas instituciones? En este momento lo que tenemos claro es que el el Centro Nacional de Memoria Histórica continúa, que se va a organizar la nueva entidad con una especie de entidad anexa con autonomía presupuestal, pero dependiendo de una dirección general en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces el centro permanece. Continúa, y continúa el museo también entonces. Obvio. El museo va a integrar tanto la dirección técnica de museo propiamente dicha, como el archivo de las graves y manifiestas violaciones de los derechos humanos. Ahí van a estar las dos entidades y es posible que también, como el Centro de Memoria queda con una sola unidad que es construcción de la memoria, se integre a la nueva edificación, a la nueva sede. Pero eso está por verse, por estudiarse. Director, en cerca de 2 meses la Comisión de la Verdad va a publicar su informe final sobre lo que pasó en el conflicto armado en estos 50 años. ¿Cómo va a ser el entendimiento entre el informe de la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria y el museo? Bueno, ese es un trabajo en el que la ley, el acto legislativo que creó esta comisión y después estableció la forma de trabajar de la misma Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, le dice a ellos que tienen que formular una serie de recomendaciones al Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el museo. Eso lo harán cuando presenten el informe general a finales del mes de junio. Nosotros tenemos que esperar que lo haga, entrar a mirar esas recomendaciones y establecer la manera de implementarlas. Lo segundo es que, de todas maneras, en los meses recientes pasados,
nosotros hemos continuado un trabajo que viene atrás de contactos con la Comisión de Esclarecimiento en algunos eventos, en algunos proyectos. Por ejemplo, estuvimos trabajando de alguna manera en los secuestros de la María en Cali y en la conmemoración del asesinato de Isaías Duarte Cancino también en Cali. Y hemos establecido un mecanismo de trabajar articuladamente en compartir información estadística de nuestros procedimientos, de nuestros documentos, siempre y cuando esos documentos hayan sido ya validados internamente. Entonces, toda esa información se les está proporcionando con el fin de facilitarles el trabajo. Y lo estamos haciendo también a través de una consultoría que está haciendo una entidad para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, con financiación de GIZ, una fundación alemana del gobierno alemán, y estamos trabajando articuladamente ahí para que la Comisión de Esclarecimiento pues aproveche la información que nosotros les podamos brindar. Pero entonces, ¿ha tenido usted encuentros con los comisionados de la verdad? Claro que sí, con el padre de Ruth tengo un contacto y una relación cordial. No ha habido ninguna crisis, ningún enfrentamiento con ellos. Y entonces, director, desde el Centro de Memoria se va a respetar y se va a impulsar lo que diga la Comisión de la Verdad, lo que sea que diga la Comisión de la Verdad en ese informe final. Pues yo creo que eso le va a tocar a quien vaya a dirigir el Centro de Memoria Histórica a partir del 7 de agosto. Ahí debe producirse un relevo y ahí es donde realmente, creo yo, va a empezar la implementación. No sé, los contenidos, la ley nos dice que debemos acoger esas sugerencias o recomendaciones, obviamente. Pero también tenemos que ver qué procedimientos nosotros hemos desarrollado con dineros del erario, que no vaya a presentarse una situación de deterioro pues, de esos recursos, ¿no? Porque ahí sí sería un problema. Entonces hay que mirarlos y ver la forma de cómo se llevan a la realidad esas recomendaciones. Director, para cerrar, usted ya en 4 meses deja su cargo, en principio, a no ser que nos diga aquí que va a seguir, pero lo entrega. ¿Y qué cree que le deja a usted al Centro de Memoria y a la memoria histórica del país? Sebastián, yo francamente no puedo resumir lo que dejamos en 2 minutos. Con mucho gusto le ofrezco que destinemos otra entrevista para eso, porque son cosas en las que pues, no soy yo, sino mis equipos, o los equipos del centro mejor, en cada una de las 4 direcciones técnicas misionales que tenemos, los que han hecho un gran trabajo con publicaciones, con archivos, con eventos, con políticas que vamos a desarrollar en materia museística, con exposiciones. Entonces, digamos que en cada una de ellas tenemos realizaciones muy importantes. En estos días ya estamos presentando el Consejo Directivo de la entidad, que es la entidad que nos rige, aprobó a principios de esta semana, el lunes pasado, aprobó el informe de gestión que le presentamos. Y nosotros estamos preparando el informe de gestión de toda nuestra gestión desde el 21 de febrero del 2019 hasta el día en que nos vayamos a ir. El plan mío sí es el retiro, llegarán otras personas. Tenemos la intención seria de dejarle todos en orden, de no dejar las manos amarradas al nuevo director o directora como trataron de dejármelas a mí en el 2019. Yo creo que cada director tiene un margen de acción, de autonomía, de planeación, de mirada sobre las obligaciones que se desprenden de la ley de víctimas. Director, gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias Caracol Ahora y El Espectador. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Sebastián, a ti, al Espectador y a Caracol Noticias, muy amables, y estamos atentos para cualquier información que les podamos proporcionar. A los usuarios de Noticias Caracol Ahora y los lectores del Espectador, muchas gracias, y en otro episodio de Voces desde el Territorio nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Muy bien.